Te habíamos prometido que íbamos a buscar una persona autorizada para no meternos en temas que por ahí nos quedan un poco lejanos, para hablar con propiedad de esa decisión del gobierno nacional de buscar, según el gobierno nacional, más dólares debajo del colchón, y tiene que ver con el permiso de introducir al mercado hasta $100.000 sin declarar de dónde los obtuviste. Nos suena raro y por eso es que buscamos la palabra del abogado Marcos Daer. Buen día, ¿cómo te va, Marcos? Buen día, Sergio, buen día a todos allí. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, para presentarte podemos decir que más allá de ejercer la abogacía, lo haces de una manera muy cercana con empresas. Así es, trabajamos desde nuestro estudio en algunas empresas justamente en esto, en prevención de lavado de activos. Prevención de lavado de... Bueno, mejor no podríamos haber tenido la indicación de que eras la persona a la que teníamos que consultar. Marcos, ¿qué es lo primero que te surge cuando aparece esta decisión del gobierno de permitir ese ingreso al mercado, por así decir, de semejante cantidad de dólares sin decir de dónde lo sacó? Hay dos conclusiones rápidas que uno saca, Sergio. La primera es que este gran problema que tiene la macroeconomía argentina, que es la escasez de dólares, aún con el acuerdo con el fondo y aún con las políticas antiinflacionarias que ha tomado este gobierno, sigue siendo el gran problema argentino, ¿no? Eh, esta imposibilidad de volver a los mercados a tomar deuda, más allá de la deuda con el fondo que se toma para poder volver a los mercados, esta imposibilidad que Caputo ha dicho que el país tiene de volver al mercado para tomar dólares, en conjunto con un déficit de la balanza comercial. Si ustedes se fijan, en la última semana Argentina perdió en reservas el equivalente al 5% del monto total del préstamo al Fondo Monetario en una semana, lo cual refleja que los dólares no están, y cuando los dólares no están, hay dos maneras de obtenerlo, o tres, por lo que dicen los analistas económicos, ¿no? Una es la restricción en el acceso. Acaban de levantar el cepo cambiario, por lo tanto esa no sería la modalidad. La otra es restringir de alguna manera las importaciones o buscar que haya mayores exportaciones. La política es la contraria, por la pelea contra la inflación o por lo que sea, se han abierto las importaciones, por lo tanto la balanza comercial es negativa en relación a los dólares. Y lo que aparece hoy es una tercera medida que es novedosa, eso sí es cierto, que es el incentivo para la utilización de dólares que están fuera del mercado legal, sin control, en principio sin control. Lo primero que hay que aclarar acá es que la medida es por la falta de dólares. La segunda conclusión que hay que tomar, o que nosotros como especialistas tomamos, es que si esto es así, yo dudo mucho que sea así, pero si esto es así, se están soslayando acuerdos que Argentina ha firmado a nivel internacional, que son imprescindibles no solo para la prevención del lavado de activos, sino también para el acceso a los mercados internacionales para tomar deuda. O sea, Argentina no podría tomar deuda en los términos en los que el gobierno pretende en el corto plazo, si el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, coloca a Argentina dentro de los países que no luchan contra el lavado de activos. No sé si fui claro, pero la lucha o la prevención en el lavado de activos requiere de controles específicos del origen y el destino de los fondos. La criminalidad organizada, la criminalidad económica, los grandes delitos internacionales no se persiguen, por ejemplo, incautando droga. El narcotráfico se persigue, se investiga, yendo al destino y al origen de los fondos. Es la única manera. 1 de cada 4 dólares que están en el sistema financiero provienen del narcotráfico. Entonces la búsqueda está en los bancos. Por eso cuando uno ve a un ministro quemando droga
Bueno, no es por ahí, indudablemente la lucha no es por ahí. Si uno pone en Google SEC multas a los bancos, va a ver cómo se combate verdaderamente. Van a ver cómo los países que verdaderamente combaten el narcotráfico aplican multas a los bancos que soslayan los controles para prevenir el lavado de activos, permitiendo que el dinero, por ejemplo, el narcotráfico, circule por ahí. Entonces, Las palabras para googlear son SEC, multas a los bancos. tal cual. La SEC es un organismo que, si bien es norteamericano, tiene una suerte de jurisdicción internacional porque aplica multas y controles a todos aquellos quienes tienen algún punto de contacto con Estados Unidos. Y por lo general las grandes empresas y los grandes bancos lo tienen por las acciones en Wall Street. Por todo lo que sí nos decís, estaríamos incumpliendo algunos mandatos o algunas normas del Gafi. Tal cual, y además hay una norma que hace poquito Argentina firmó a pedido del Gafi, justamente para intensificar la prevención de lavado de activos, pero además también se estarían incumpliendo normas nacionales. Hay una norma muy antigua que tiene aplicación, que regula, digamos, la recaudación de impuestos a nivel nacional, que es la 11.683. Esa norma no le permite al Ejecutivo condonar capital en relación a los impuestos. Entonces, si yo tengo $100.000 o 100 millones de pesos, es lo mismo. El ingreso de recursos de manera irregular es lo mismo que sea en pesos o en dólares. La ley lo prohíbe de la misma manera. Yo no podría hacerlo sin pagar el correspondiente impuesto. El Ejecutivo sí me puede liberar de pagar multas e intereses si yo presento una declaración jurada espontáneamente, sin que Arca me investigue o me inspeccione. Ahora, esa ley prohíbe al Ejecutivo condonarme el capital, pues si no se desfinancia el Estado. Entonces, ¿qué se requiere? Si vamos en línea con lo que dijo Caputo y lo que publicó Clarín respecto del límite de los $100.000 sin declarar, mínimamente se requiere una ley que lo establezca, y esa ley es una ley como la del blanqueo, es una ley que tuvimos, o un decreto, en realidad lo hicieron por decreto, que sucedió hace muy poquito tiempo. Por lo tanto, sería un blanqueo encubierto, cosa que desde el punto de vista de la prevención del lavado de activos es muy reprochable. No solo porque nos impide controlar el dinero que proviene de actividades ilícitas, sino porque fomenta la evasión. Si yo hoy puedo comprar una casa de $300.000 o puedo hacer un edificio sin justificar el origen del fondo y me dedico a la actividad agropecuaria, bueno, ¿por qué declararía el dinero que me ingresa si lo puedo aplicar e invertir sin justificar el origen de los fondos? Yo creo que tiene una doble lectura negativa. La primera es que nos impide el control del dinero irregular con todas las consecuencias negativas que eso trae aparejado, no solo respecto al Gafi, sino internamente. Y en segundo lugar es que fomenta la evasión impositiva actual, siempre con la consecuencia de que quien cumple y quien cumplió se ve perjudicado respecto al que no cumple. Por lo tanto, yo tengo muchas dudas de que salga una medida tal como la anunció Caputo. Si sale, obviamente va a tener un alto costo, no solo a nivel político, sino financiero, ¿no? Y tal vez internacional, si llega alguna sanción. Bueno. Sí, hay una manera que el gobierno ha utilizado para burlar, no solo sino varios gobiernos, no voy a cargar solo con pero que lo utilizan para burlar la normativa del Gafi, que es elevar los mínimos por los cuales se reportan las operaciones sospechosas vinculadas al lavado de activos. Cuando hace un tiempo atrás, cuando uno compraba un auto, el 60% de los autos del mercado requerían de una declaración jurada respecto del origen de los fondos. Hoy solo el 5%. ¿Eso por qué es así? Bueno, porque el gobierno llevó de 15 a 60 millones de pesos el límite mínimo para declarar el origen de los fondos. En inmuebles, por ejemplo, el escribano o el banco reporta cuando la operación es mayor a 250 millones de pesos. Por lo tanto,
está muy por encima de esos $100.000. Lo que hoy no puede hacer ninguna persona en ningún país que esté dentro de los estándares internacionales es tomar un equivalente a $100.000, bancarizarlos y generar operaciones de compraventa de esa manera. Ni $100.000 ni 100 millones de pesos, ¿no? Y eso sucede, ¿por qué sucede de esa manera? Porque ese tipo de controles es efectivo en la prevención de delitos. Por ejemplo, la evasión. ¿Por qué es importante la prevención de la evasión? Bueno, creo que todos lo sabemos, pero siempre es importante o vale la pena recordarlo. Cuando las grandes empresas o los grandes fondos de inversión evaden, el gobierno igualmente necesita, el Estado necesita seguir cumpliendo su función. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Que las pymes o, por ejemplo, los empleados sindicalizados terminan pagando impuestos a las ganancias. Entonces, no es un tema ajeno a mí, que soy, por ejemplo, empleado bancario, el hecho de que un fondo internacional o de que una multinacional o de que una empresa de comercio electrónico no pague impuestos, porque los pago yo, que soy empleado bancario, ¿no? Y en el tema del lavado de activos, la prevención específica en países como el nuestro, que no tienen serios problemas de narcotráfico o trata de personas, los tenemos, pero no a niveles de otros países, el gran problema es la evasión. Tremendo. Además, se está viendo que esa falta de dólares implica también que el campo, lo que llamamos el campo, los productores no están liquidando con el dólar ahí sobre el piso de la banda que había fijado el gobierno, con lo cual las carencias en el Estado, en el Banco Central, son esas que señalabas al comienzo. Bueno, esa información que vos me acabas de dar es algo auspiciosa, porque lo que yo tenía entendido es que estaban liquidando cosecha gruesa. Entonces, el análisis que yo hacía era, en un contexto de liquidación de cosecha gruesa, más el primer desembolso del acuerdo con el fondo, de que la balanza aún así no cierre, era muy preocupante. Si aún no están liquidando, bueno, ahí tenés un aliciente de dólares. Pero bueno, lo claro es que el gran problema es el déficit de la balanza comercial, que creo que es autogenerado, la liberación del cepo, la apertura de las importaciones, turismo, comercio electrónico, etcétera. Es complejo si uno no tiene una actividad genuina que genere dólares para poder cubrirlo. No se puede pagar con deuda, es ilógico pagar con deuda el turismo argentino, digamos, el turismo argentino en el exterior, o las importaciones. Llega un momento que eso no se sostiene. Y vinculándolo al tema de la prevención del lavado de activos, acá no tiene tanto que ver el tipo de recursos. El uso de dólares está permitido en Argentina. En el 2017 se reformó el Código Civil, y el Código Civil dice que las operaciones en dólares se pagan en dólares. Que la moneda extranjera, si bien no puede circular como moneda, uno tranquilamente hoy, de hecho sucede, puede comprar inmuebles en dólares. El problema es el ingreso de esos dólares de manera irregular al mercado, porque ahí se mezcla todo. Se fomenta la evasión y va a estar la persona que necesita vender dólares para poder cambiar su auto, su capital de trabajo, pero también va a estar el que se aprovecha de esa situación para poder ingresar recursos irregulares. Irregulares. 1 de cada 4 dólares que circulan proviene del narcotráfico. Es tremendo el dato. Marcos, te agradecemos enormemente ayudarnos a entrar a un tema que, bueno, no es fácil. Hay que estar en la materia para poderlo explicar así con tanta docencia. Mil gracias desde la radio del diario. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, saludos a todos.